Creyentes que vienen a esta iglesia local, algunos malentienden esa frase de que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es fácilmente equivocarse, ¿verdad? Entonces, generalmente la persona que no tiene conocimiento bíblico cree que como estamos en la gracia, podemos vivir como nos dé la gana. No, no dice eso en la palabra, ¿verdad? De hecho, hay algunos predicadores que con solamente oír la palabra gracia les da miedo. Dicen, oh, eso me suena como libertinaje. No, hay personas que toman la gracia de Dios como licencia o como libertinaje para vivir desordenadamente. Y eso es lamentable. Nunca crecen, siempre son niños en Cristo, son inmaduros. ¿Y sabe qué, hermano? A veces hasta pueden vivir miserablemente y no se dan cuenta que están viviendo miserablemente. Es lamentable. O sea, la disciplina de Dios, hermano, es a su manera y a su tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es grave. O sea, es grave que un creyente tenga por inmunda la sangre de Cristo. Y alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero viva desordenadamente. Si humanamente, ¿verdad? Usted ha visto, voy a poner este ejemplo mejor. Humanamente, a veces algunos hijos de pastores se han descarriado, hermano. Eso es lamentable. Muchachos que nacieron en un hogar cristiano y cuando llegan adultos se descarrían voluntariamente, ¿verdad? Eso es lamentable. Que hayan nacido en un hogar cristiano y que han tenido esa ventaja de conocer a Cristo muy desde jóvenes, pues, y luego se rebelan ante Dios. Casi así le pasa al creyente que es redimido, ¿verdad? Pero que en su mente tergiversa la doctrina de la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y somos libres, oiga, para servirnos los unos a los otros. Para eso el Señor nos ha libertado. Vaya, el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? La ley solamente solamente puede condenar al mejor de los hombres. La gracia puede darle vida eterna al peor de los seres humanos. Es por eso que hay una frase de que la ley te dice que corras, pero te corta los pies. La gracia te dice vuela y te da alas. Entonces, como le digo, la doctrina de la gracia no es fácil entenderla. Es más, alguien que vive desordenadamente debería recibir nuevamente el estudio del Evangelio, porque no ha entendido. Entonces, la gracia tiene sus propios enemigos, ¿verdad? El legalismo. La gracia tiene dos enemigos. Uno de ellos es el legalismo. El legalismo, para que me entienda, es aquel sistema donde le dice el líder o el pastor a los miembros que tiene que hacer algo más, algo, además de Cristo, hacer algo más para su salvación. Es el legalismo, ¿verdad? Porque la salvación es por la fe sola en Cristo solamente, ¿verdad? Pero viene el predicador legalista y le agrega algo más. Tenés que, por ejemplo, bautizarte para ser salvo. Están diciendo que Cristo no hizo una obra completa en la cruz. Y lo más típico, ¿vale? Para ser salvo tenés que poner la fe en Cristo y llevar una vida santa. ¿Quién podrá llevar una vida santa todos los días, en cada momento de la vida? Imposible.
¿verdad? Entonces, pero el punto no es ese, el punto es que le están agregando. Están diciendo, Cristo no hizo una obra completa en la cruz, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Esa sangre derramada es suficiente para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Obviamente, ya alguien nacido de nuevo, ¿verdad? Debería comportarse como un creyente nacido de nuevo, ¿verdad? Que ese es el deber ser. Pero todos los creyentes viven como Dios quiere. No, hay muchos creyentes que son débiles, que son niños en Cristo, que son inmaduros, etcétera. Pero ¿qué es el legalismo? Es una actitud mental que busca ganar méritos y que cree merecer las bendiciones de Dios para la salvación, la seguridad eterna y la santificación por medio de los ritos religiosos, tales como las buenas obras. Ajá. Por eso dicen, es que para ser salvo tenés que perseverar hasta el final. Los que hemos nacido de nuevo vamos a perseverar siempre siendo hijos de Dios. ¿Pero qué quiere decir con perseverar ellos? Tenés que hacer obras. A eso te refieren. Entonces, hermano, eso es legalismo, ¿verdad? Ya lo leí, hermano. Principio a recordar. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca fueron diseñadas para ser una licencia para pecar. Sí, ¿por qué puse eso ahí? Porque lo que vamos a ver a continuación es qué es la licencia o qué es el libertinaje. Mire, como iglesia cristocéntrica, ya con 18 años predicando el evangelio, la mayoría de hermanos han superado ese legalismo. Ese legalismo de descalificar a los hermanitos porque hicieron X o Y cosa. ¿Me entiendes? Acordémonos que todos pecamos todos los días. Y yo siento en las pláticas, oye, no me ponen tantas quejas de los hermanos como antes. A eso me refiero, ¿verdad? Entonces, y también en los comentarios, en las pláticas que yo hago, yo siempre hago preguntas, ¿verdad? Para saber cómo estamos doctrinalmente. Y hemos superado. Eso, yo lo decía ayer en la clase con los hermanos. Hay bastante predicador que le encanta descalificar a las personas que se congregan. Es más, oí esta semana a un predicador que yo lo estimo mucho, a Salvador, decir que Ananías y Zafira, Hechos 5, que no eran salvos. ¿Cómo no, Señor? Y Dios los disciplinó. ¿Ustedes saben cuál fue la disciplina de Ananías y Zafira? Murieron repentinamente. Estaban en la iglesia en Jerusalén, donde Pedro era uno de los pastores. Eran creyentes que habían vendido una propiedad y se equivocaron y dieron una parte del dinero. Y dijeron ellos que habían dado todo el precio de la propiedad. Ese fue el pecado. ¿Y acaso no hacen peores pecados algunos pastores? Y los tienen en alta estima. Eso se llama doble moral. Por eso aquí predicamos la gracia y enseñamos que somos pecadores en recuperación. ¿Sí o no? Entonces, ahí existe ese tipo de predicador que por cualquier cosa descalifica a la gente y lo hace de una manera grosera, clara, para que a nadie le quede duda. Entonces, hermano, ese es legalismo. Ese es legalismo. Hay tantos legalismos que, bueno, vamos a ver. ¿Qué es el libertinaje? Es una actitud mental entre los creyentes salvados por gracia, que ve a la gracia como libertad de complacer los deseos de la carne bajo el pretexto de libertad, en vez de hacer la voluntad de Dios. Ese es el libertinaje, ¿verdad? Algunos hermanitos aquí en la iglesia han caído en eso y se han ido por ahí. Algunos son creyentes verdaderos, ¿verdad? Algunos, no todos. Pero
En las iglesias donde se predica, en esta iglesia donde se predica la gracia, y en otras muy pocas, en las iglesias bautistas donde enseñan de vez en cuando que la salvación es eterna y segura, siempre viene a la mente una pregunta. Y aquí quizás habrá alguien con esa pregunta. Pero mire, hermano, y si alguien que está en la iglesia y puso la fe en Cristo y nació de nuevo y se va de la iglesia, ¿es salvo? ¿Es salvo, sí o no? ¿Sí? Después te lo dentro. A eso le tienen miedo los predicadores tradicionales. Si nació de nuevo, sí. Sí. Y esta semana oí a un predicador español, también buenísimo el tío, ¿verdad? Y puse ese ejemplo. Y me gustó cómo él lo resolvió. Por eso lo traigo en mención, ¿verdad? Cuando alguien hace esa pregunta, mire, ya le está en el eje de va, mira, vos me estás hablando de una experiencia personal. Pero lo que dice la Biblia es que cuando alguien nace de nuevo y tiene vida eterna, la vida es eterna y es para siempre. Entonces yo le voy a hacer más caso a las escrituras que tomar un ejemplo personal de alguien, ¿verdad? De alguien que falló en su vida cristiana. Si es un creyente, Dios va a tratar con él, Dios lo va a tratar como hijo, Dios lo va a disciplinar como hijo. Entonces, no se meta con hijos ajenos. Ahí déjelo, ¿verdad? Entonces, en nuestra iglesia, las personas no están en peligro de caer en la zanja del legalismo. No. Pueden caer en el libertinaje. Y pueden llegar aún a cometer pecados groseros. Y pueden llegar a hacer, ¿cómo se llama? Inmoralidad sexual. Son hijos de Dios, déjenlos, Dios va a tratar con ellos. ¿Verdad? ¿Te acordás que hablamos de aquel pastor estadounidense, verdad? Con el hermano y yo tuvimos una plática después de un culto. Me preguntó cuál era mi punto de vista sobre un pastor que había fallado. Y mi respuesta fue: si la iglesia quiere que él siga, puede seguir pastoreando. Pero si la congregación no quiere, que se vaya. Que se vaya, ¿verdad? Pero el predicador latinoamericano más famoso lo descalificó en vivo y directo, ¿verdad? El predicador latinoamericano más famoso, que aunque predica la gracia, dijo: ese no es creyente, apártenlo de mi vista. ¿Y este qué tipo de gracia conoce? ¿Acaso no peca él? Pero ellos quieren verse más espirituales. Ese es el punto. No tengo problemas con eso. ¿Quién es el primer pecador de esta iglesia? Eso me gusta. Aprendieron la lección. Yo no tengo problemas con eso. Pero usted va a oír a muy pocos predicadores decir que ellos son pecadores. Y si no lo dicen, ¿qué cree la gente? Que son inmaculados, ¿verdad? Que son, ¿cómo se llama? Que nunca pecan. Entonces, querido hermano, si usted no me entendió qué es el legalismo o mire, el carro de su vida usted tiene que manejarlo en la mitad de la calle. Por favor, no caiga en la zanja del legalismo siendo un creyente súper espiritualoide, descalificando a la gente por cosas que hacen, o puede caer en la zanja de la licencia, en vivir de una manera desordenada. Una vez vino un hombre aquí hace
casi 20 años. Y vino un tipo inmoral sexual. Y el tipo rápidamente conoció a alguien, ¿verdad? Y yo hacía el suave, ¿verdad? No predicaba la gracia, pero ¿y qué pasó? Le digo yo, ¿por qué actos así? Es que yo soy un predestinado. Es que mira, hermano, todas las falsas doctrinas la gente las basa en la Biblia. Y, o sea, él me dijo que él puede hacer lo que le daba la gana porque él era un predestinado por Dios para salvación. Errado, hermano, equivocado. Entonces, eso es, hermano, licencia. Es licencia. Bien. Romanos 6:14. Porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Again, please. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense que la gente malentiende este versículo porque lo agarra de aquí para aquí, no está bajo la ley, no, bajo la, no entienden la primera parte. Aquí la palabra pecado se refiere a nuestra naturaleza inclinada al mal. O sea, nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza dentro de nosotros que nos incita y nos anima. Y utilizamos el cuerpo para ejecutar esa acción. Entonces, cuando Pablo dice esto, que el pecado no se enseñoreará, ¿verdad? Es porque cuando pusimos la fe en Cristo, esta naturaleza fue hecha inefectiva. Antes no teníamos opción para hacer lo correcto, sino que nuestro pensamiento era de continuo solamente el mal. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos una nueva naturaleza, aún esa naturaleza pecaminosa está aquí. Que siempre nos va a decir, mira, sería bueno hacer esto. Decirle un par de palabras a esa persona, ¿entiendes? Pero tenemos el Espíritu, hoy tenemos la opción de hacer lo correcto. Los creyentes necesitan usar los 10 mandamientos como una base para el gobierno divino en sus vidas. Mira, este dibujito es, así trata el legalismo o el libertinaje a un creyente. Un creyente libertino cree que es libre. No, hermano. Así es. El libertinaje es un déspota. ¿Entiendes? Que quiere que el individuo rebase todos los mandamientos y que viva miserablemente. Y peor, y que no se dé cuenta que está viviendo miserablemente. Hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Y le digo, yo he visto varias personas, aún sin predicar el Evangelio de la Gracia, tantas personas caídas en desgracia. Cuando conocieron el Evangelio a muy temprana edad, muy jóvenes, cayeron en la zanja de libertinaje. Algunos de ellos están muertos. Así como le pasó a Sansón, libro de Jueces, que fue escogido por Dios para ser juez en Israel. ¿Pero qué pasó? Era un libertino. En el Antiguo Testamento, hermano, ese individuo, desde que tomó la primera mujer, que no era israelita, hermano, tenían que apedrearlo. Así de rebelde. Y Dios tuvo misericordia con él, lo trató con gracia, hasta que tocó. Este día, mi hijito, vas a estar conmigo. Y ocurrió. Esta es una pregunta. ¿Los creyentes necesitan usar los 10 mandamientos como una base para el gobierno divino en sus vidas? Cuando predicamos la gracia, la gente dice, ustedes desechan los 10 mandamientos. No.
La pregunta es que si los ocupamos para santificarnos. La respuesta es no. No. ¿Verdad? Y ya le explico por qué. La Escritura contesta esta pregunta con una afirmación positiva. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley se refiere a los 10 mandamientos. Y algunos, bueno, que son 613, realmente. Cuando vemos la palabra ley, para un judío eran 613 mandamientos. Para los de este continente, vamos a decir 10 mandamientos. Que usted, cuando hizo la primera comunión, se los aprendió de memoria, ¿verdad? Ya lo olvidaron. Ya no los practica, ya lo olvidaron, ya lo practica, ¿verdad? Entonces, hermanos, y esos 10 los podemos resumir en 2, que son los absolutos morales, y esa es la justicia de Dios. ¿Cuáles son esos 2, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y eso solamente lo puede hacer alguien que tenga el Espíritu Santo, hermano. En nuestra carne pecaminosa jamás. Y el segundo es: amarás a tu suegra como a ti mismo. Amarás a tu vecino, a la señora lengona del trabajo, ¿verdad? Aquel que te debe dinero y no te paga. Y se puede eso, hermano, amar solamente guiado por el Espíritu Santo. Lo podemos hacer. En nuestras fuerzas, jamás. Por eso a los creyentes nos cuesta crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios planes, ¿verdad? No queremos consagrar la vida a Dios. No. O sea, seguir a Cristo así un poco de lejito, ¿verdad? Entonces, oiga bien, no estamos bajo esos 10 mandamientos. No estamos. Porque nadie los puede cumplir. ¿O acaso usted ya no miente? Eso es así, se nos salen, ¿verdad? Sin pensar, para no ofender a la persona, no ofender al cónyuge, ¿verdad? Para que el cliente no se vaya, ¿verdad? Para que me compre el cliente, etc. Es porque somos una raza caída. Entonces, no estamos, miren, los 10 mandamientos no pueden salvar a alguien, y los 10 mandamientos no pueden santificar a una persona. Es más, los 10 mandamientos te dicen: vos codiciaste esta mañana un carro bonito que pasó por ahí. ¿Me entendió? Los 10 mandamientos nos recuerdan que somos pecadores. Si esto es verdad, entonces los grandes valores morales del decálogo han quedado desechados. Los grandes valores son los que le dije: amar a Dios y amar a Dios. No han quedado desechados. Ahí se resume, ¿verdad?, los mandatos de Dios para el creyente. Todos los mandatos de Dios en la Biblia los resumimos en amar a Dios y amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si amamos al prójimo, no le vamos a robar. Si amamos al prójimo, no le vamos a causar ningún tipo de daño. Ese es el punto. No vamos a codiciar sus pertenencias. 2 absolutos morales. En ninguna manera, porque podemos ver que cada precepto moral del decálogo, como amar a Dios, obedecer a los padres, no hurtar, no mentir, etc., menos 1, acuérdate del día de reposo para santificarlo, todos han sido reiterados con más énfasis en las enseñanzas de la gracia. Me gusta ese principio. Cuando hablamos de gracia, algunos hermanos creen que por los 10, ya no estamos bajo los 10 mandamientos. No dije eso. Dije que los 10 mandamientos no sirven para salvar ni para santificar. Eso fue lo que dije.
Entonces, el apóstol Pablo, los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, que eran primariamente para los israelitas, están en las cartas de Pablo y están reiterados con más énfasis. ¿Entendió eso? No somos anti 10 mandamientos, no. De los 10 mandamientos, 9 se repiten en el Nuevo Testamento, excepto el de guardar el día sábado, que era específicamente para los judíos, como el diezmo, como la circuncisión, etcétera, etcétera. Bueno, ¿me entendió? Espero que sí. Yo debo de seguir. ¿Qué es lo que no significa no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Vamos a ver qué es lo que no significa 6:14 y lo que sí significa. No significa que el creyente es libre para pecar. Ajá. La primera, ya les dije, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. Eso no significa que tenés libertad para pecar. No. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, que es el 6:15, dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, el creyente inmaduro solo toma aquella partecita. No está bajo la ley, está bajo la gracia. Y no lee el contexto. Este es el contexto, ¿verdad? ¿No? Es más, ¿por qué los creyentes deberíamos de tener o vivir conforme a la voluntad de Dios? Mire, ya que a usted no le gusta evangelizar, su vida habla más fuerte que sus palabras. ¿Me entendió? La mayoría de creyentes evangélicos no evangelizan, les da pena. Entonces, haga que su testimonio personal hable más fuerte que sus palabras. Así de fácil. ¿Qué es lo que no significa no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? No significa que el creyente no esté bajo algún tipo de autoridad. Exacto. O sea, somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios todo lo sabe, aún nuestros más íntimos pensamientos. Entonces, estamos bajo una autoridad que es Dios, pues. Y me gusta decirlo, somos hijos de dominio de Dios, ¿verdad? No deberíamos de vivir independientemente de Dios. Entonces, no significa que el creyente no esté bajo algún tipo de autoridad. El creyente está bajo la gracia. Exacto, está bajo la gracia. Y usted va a ver de Hechos 2 en adelante, creyentes fabulosos viviendo bajo la gracia, como el joven Timoteo, como la hermanita Dorcas, ¿verdad? Que hacía vestidos para las ancianas y los regalaba, ¿verdad? Como el joven Tito, como Onésimo. Y en Romanos 16 hay una lista de casi 30 hermanos que no son muy famosos, pero ellos estaban bajo la gracia y sirvieron a Dios bajo la gracia y fueron excelentes creyentes bajo la gracia. Entonces, esto es una licencia, hermano, una licencia, ¿verdad? Y la gente malentiende este concepto, muy malentendido. Tenemos también a Aquila y Priscila, que era un matrimonio que ayudó mucho a Pablo. Y tenemos al mismo Pablo, caminaba por la gracia y él estaba dispuesto a ofrendar su vida con tal que la gente conociera el evangelio de salvar. Eso es la gracia, hermano. No es licencia para vivir desordenadamente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, y ahora
nuestra naturaleza pecaminosa no nos va a arrastrar a hacer lo incorrecto. Y si lo hacemos, es porque usted decidió hacerlo. La gracia no es estar sin ley o legislación. Teológicamente esto se llama el antinomianismo. La gracia no es estar sin ley o legislación. Doctrinalmente o teológicamente esto se llama antinomianismo. Un antinomianista es un individuo que dice, estoy bajo la gracia. Esos mandamientos, eso es ley. ¿Me entiende? Obviamente, le dije, están haciendo iglesias donde no se habla de redención. Oye, un pastor que dijo, él debe decir, todos los creyentes pecamos. No, él dijo, todos los creyentes la regamos. Tan así, hermano, es que la gente está bien sensible, ¿verdad? No todos los humanos somos pecadores porque ya nacimos con una naturaleza inclinada al mal. Es más, a los humanos no nos gusta que nos manden. ¿Verdad, Jeremías? A los humanos no nos gusta que nos manden. Ni en la escuela, ni en la casa. Solo a mí me mandan. ¿Le suena esa frase? Ajá. Entonces, a los creyentes licenciosos no les gustan los mandamientos. Son antinomianistas. ¿Verdad? No, eso era para la iglesia de Corinto, que eran bien desordenados. No. Los mandamientos que están en las cartas de Pablo son para nosotros. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Hay mandamientos preciosos como ¿cómo se llama? Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Verdad? Que nuestra vida esté llena de la palabra de Dios, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada. Entonces, el libertino casi siempre es antinomianista, ¿no? Yo me voy a... Dice, me lo comentó una hermana, no, ¿y por qué una iglesia si yo soy salvo? Yo soy justificado. Un muchacho de 18 años. Ojalá que sea justificado. Ojalá. ¿Qué significa antinomianismo? Anti significa contra. Nomos es la palabra griega para ley. ¿En contra de la ley o en contra de los mandamientos? A mí nadie me manda. El pastor no me manda. Ni mi mujer me manda. Ojalá que sea cierto. Ojalá que sea cierto. ¿Verdad? En otras palabras, la gracia no es antiley o estar sin ley. Caos, anarquía. Ajá, entonces la gracia no es estar sin mandamiento. Y le puse el ejemplo la vez pasada, ¿verdad? Si usted va al súper y ve que hay una fila en la caja, ¿qué hace usted? Después al final. Hay una ley no escrita, ¿verdad? Que usted llega y toma su lugar de último. Entonces, ¿verdad? Si no fuera así, sería una anarquía en el banco, en la compañía eléctrica, en todas partes. Todos quieren estar cerca de la ventanilla. Tito 2:12 declara que la gracia de Dios nos enseña como creyentes que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es que, mire, hermano, entre más leo a Pablo, es que Pablo era un estratega espiritual increíble. Ahí no dice haga esto o aquello, o no haga esto o aquello. Mire, póngale coco. Dice que debemos renunciar a la impiedad
y a los deseos mundanos. La impiedad es todo lo pecaminoso, pues. O sea, en otras palabras, no deja su criterio. Y tratamos de hacer eso acá en esta iglesia de la gracia. Que usted sepa distinguir, ¿verdad?, qué le conviene y qué no le conviene. Renunciar a la impiedad en los deseos mundanos. ¿Por qué, Pablo? ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y esa es la voluntad de Dios, que todo creyente viva sobria, ¿verdad?, que no consuma mosto. ¿Y qué es mosto? ¿Qué es mosto, hermano Manuel? Estelita le va a decir ya. Esto aprendió esta semana. ¿Ah? ¿Tendrían problemas los hermanitos del primer siglo con el licor? ¿Sí o no? O con el mosto, pues que es lo mismo. O con la pilsener, pues. Sí. Y hoy actualmente también. Y le digo, hermano, si es que hay pastores que son bien olímpicos, pues no tocan el tema por no ofender. Y algunos se ausentan de la iglesia porque van a celebrar a Cuco. Van a celebrar a Cuco. No vino ahora. Entonces, es un problema. Por eso dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sed llenos, no de mosto, sino que del Espíritu Santo, no del pericón, acá del Espíritu Santo. Entonces, hermano, y esto es bueno para un creyente, hermano. Es la voluntad de Dios. Yo ahí se lo dejo. A mí me ha mandado a decírselo, ¿verdad? Que renuncie a la impiedad, a la rebeldía, que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿verdad? Mire, no desperdicie su vida. Que hasta que llegue algún problema serio va a querer, como más, servir a Dios, congregarse más. No, hombre. Hoy que está joven, lleno de vida, busque de Dios. Le va a ir bien en su vida personal. Letra B. Existen instituciones divinas con autoridad. O léeme aquí y luego acá. No significa que el creyente no esté bajo algún tipo de autoridad. Existen instituciones divinas con autoridad. Entonces, vamos a descubrir esos hermanitos que creen que están bajo la gracia, que pueden vivir como les dé la gana. No, Dios en la Biblia ha dejado instituciones divinas que regulen nuestra vida. ¿Cuáles son? 4 instituciones divinas: el matrimonio, la familia, la nación, la iglesia local. ¿Cuál es el número 1? El matrimonio. Yo pensé que había puesto en un paréntesis suicidio, pero se borró. Lo puse en blanco, lamentablemente. Entonces ahí tenemos 4 instituciones que Dios las creó para que vivamos los humanos y no creamos o no querramos vivir independientes de Dios. Vamos a verlas rapidito. Tengo todavía, 20 minutos. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Primero,
a las muchachas y luego a los muchachos. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Eso le gusta a Giancarlo, ¿verdad? Hasta bien fuerte lo dijo, ¿verdad? Esta es palabra de Dios. No me lo he inventado yo, ¿verdad? Pero a los muchachos, a Giancarlo y a los otros, ¿qué les dice Dios? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué nuestro sabio Dios nos dejó esos dos mandamientos a las parejas? Porque es lo que más le cuesta al ser humano. O sea, a ellas les cuesta sujetarse. Mira, mi amor. Mira, espérate. Es que no era eso que iba a hablar. Iba a decir que vayamos que no cocines, que vamos a comer afuera. Ah, más te vale. Dios usó eso en las áreas que más nos cuesta, ¿verdad? A ella le cuesta sujetarse y a nosotros nos cuesta amar a nuestras mujeres. Al hombre le cuesta amar solo a una mujer. Aunque no me digan amén. Yo lo sé. Pues usted ve destrozos por todas partes, divorcios, peleas en los juzgados. Hay una película que yo vi hace años, ha sacado una nueva versión, La Guerra de los Roses, se escribe, para que me entiendan. Es terrible esa película. La Guerra de los Roses. Y trata de eso, de un matrimonio que se rompió y tal vez es casualidad y empiezan a pelear por las cosas materiales. Entonces, como los hombres nos cuesta entender las cosas románticas, Dios hasta es más explícito con los hombres. Dice, amen así como Cristo amó a la iglesia. Así deberíamos amar a nuestras esposas. Y solo a una. ¿Verdad? ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida para darnos vida eterna. Entonces, eso piénsenlo, ¿verdad? Siempre le digo a los solteros y solteras, una de las decisiones más importantes en su vida va a ser con quién se va a casar. Piénsenlo bien, re bien, súper bien, mega bien, ¿entiendes? Para que no vaya a vivir en un infiernillo. Es serio. Los matrimonios no son como en las novelas o en las películas, que todos terminan muy very happy, como una boda ahí en la playa, ¿verdad? Ajá. No, está lindo el paisaje, ¿verdad? Pero después que te ves que llega el recibo del agua, de la luz, los impuestos, el cable, Netflix, ahí quiero verte. Ah, y la comida de las mascotas. Ya me acordé de los Terian, no sé por qué. No sé por qué. Me dijo un amigo preocupado, mire hermano, en este país muchos se autodefinen como focas, me dijo. No sé, quizás. Pero bueno, ese es otro tema que no quiero tocar. Vamos a la segunda institución, la familia. Y dice la Biblia de la familia. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Mire, hermano, Pablo en la Biblia, cuando da mandamientos, va directo a la yugular, no anda por las ramas. Y hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando dice la Biblia honra, es que hay que respetarlos, obedecerlos y no difamarlos, aunque usted tenga la verdad. ¿Cómo que es eso la Biblia? Yo leí una frase que se me quedó grabada. No existen escuelas para padres. Todos experimentamos en el camino, ¿verdad? Y calculamos qué cosas nos pueden traer bien o mal. Y aunque a veces hagamos nuestro mejor esfuerzo, los muchachos a los 18 años van a tomar su decisión. Y eso es natural, ¿verdad? Entonces, usted como padre creyente, haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Inculcarles el temor a Dios a sus hijos. ¿Entiende? Que es importante. Háblele de Dios. Porque es tendencia en los jóvenes. Aquí me lo dijo alguien, de que su hija de unos 7 años llegó a preguntarle, ¿verdad, papi, que Dios no existe? Ese resultado de que la niña tenía casi unos 3 meses de no venir a la iglesia. Y usted sabe que en esa época los niños agarran información que se les va a quedar toda la vida. Entonces ella, no sé cómo, si alguien se lo dijo, tuvo ese pensamiento de que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿por qué los muchachos deben de honrar a padre y a madre? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y quién no quiere una vida larga? ¿Quién? Entonces, esa es una promesa de Dios, no es mía, ¿verdad? No es mía. Para que te vaya bien. Y vosotros, padres, sean sabios para disciplinar a tus hijos. Sabios, ¿verdad? No es como es que yo soy de la escuela antigua, yo con la hebilla les pego a los hijos. Más rebeldes se van a hacer, esos rebeldes. Más rebeldes se van a hacer. Muy bien, vimos el matrimonio, vimos la familia, rapidito. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así deberían de vivir todos los miembros de una familia, ¿verdad? Con humildad, con mansedumbre, soportándose. De eso trata el matrimonio, solteros y solteras, de soportar, de tolerar al cónyuge, ¿verdad? Entonces, y también de perdonar, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, ¿verdad? No es de que usted no sabe lo que es mi hijo de 15 años, es de hombre. Como me decía una esposa acá, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios? Aplica. Efesios, ¿qué dice Efesios? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el carácter de Cristo, ¿me entiendes? Y por eso Pablo nos lo da tanto en Colosenses como
en Efesios, ¿verdad? Y por tiempo voy a avanzar, no voy a explicar mucho. Ahora veamos qué dice la Biblia acerca de los gobernantes. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributó, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ajá. Entonces, Pablo es bien enfático y Pablo quiere que los creyentes vivamos pacíficamente. Entonces, él dice que hay que someterse, no dice que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que los gobernantes hacen, no. Ellos son humanos, son pecadores, cometen errores, cometen muchos errores, ¿verdad? Pero lo que Pablo manda es que no nos sublevemos, ¿verdad? Y el verbo sublevar, por los que no entienden, aquí en este país hubo una guerra civil hace años, que la sufrimos, creo que 12 años más o menos, y eso fue durísimo, ¿verdad? Y murieron muchos salvadoreños, más de 80,000, y algunos desaparecieron, pero yo perdí muchos de mis compañeros de aula y de escuela y de instituto y de universidad también, ¿me entiendes? Porque en ese lapso, bueno, ya estábamos en bachillerato cuando unos jóvenes que los conocí aquí en Ofelia los fueron a sacar de la casa y desaparecieron, ¿verdad? Entonces dice Pablo de que las autoridades, de modo que porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene que hacer es no pensar que los gobernantes le van a resolver sus problemas económicos, ¿verdad? No, sino que acérquese a Cristo, ¿verdad? Sabemos que en este país hay escasez de muchas cosas, ¿verdad? Que todo va más caro, ¿verdad? Pero hay seguridad, y está bien que haya seguridad, ¿verdad? Pero la realidad es que el salario no alcanza, ¿verdad? Y más ahora que la gente tiene que comprar su medicamento ya repetitivo, o sea, le va a disminuir su ingreso, ¿entiendes? O medicamentos permanentes, es decir, ¿verdad? No le están dando en los lugares que tienen que darlo, entonces hay que comprarlo, ¿verdad? Pero todo eso, hermano, es de que no tenemos que estar de acuerdo completamente con ellos. Ya le dije, son pecadores, cometen errores, y quien nos gobierna a nosotros es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, ¿y qué manda? Aunque no estemos de acuerdo con los gobernantes, ¿que qué? Que paguemos impuestos, ¿verdad? Que lo malgastan y que lo utilizan inadecuadamente, es problema de ellos, ¿verdad? Y si uno no va a pagar a la alcaldía, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? Cobran multa, ¿verdad? Así que uno elige. Y termino, hermano, con la iglesia local. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ajá. Entonces, hermano, también la iglesia local es una institución, ¿verdad? Aquí los que eran rebeldes ya se fueron, ¿verdad? Y la idea es de que usted sea abierto, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si hay algo que no le gusta de la iglesia, hable conmigo, no hay problema, ¿verdad? Yo sé que aquí servimos personas con problemas personales, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos correctamente.
Entonces, si algo no le gusta de la iglesia, o me lo dice directo, o mándemelo así por un WhatsApp, yo entiendo, ¿verdad? Así que espero que haya entendido. Vamos a orar, incline el rostro, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor,